gracias a Dios por todo su corazón, porque Dios nos va a proveer el local y todas las demás cosas. Este es un año abundante, próspero. ¿Sí? Aleluya. Salúdeme, a ver, salúdeme. 500. Así, sí, Señor. Tenemos que tener planes y metas. Y esto yo lo he orado a Dios y he pedido a Dios. Quiero ver muchas familias convertirse a Cristo, arrancarle las almas a Satanás que viene a dividir los matrimonios, las familias, ¿sí? Que puedan encontrar en Dios la cobertura que va a proteger sus hogares, y aquellos que el diablo los atacó de tal manera que en vez de dos hoy son uno. Dios va a restablecer y restaurar esas relaciones para que sean plenamente felices. Yo hablaba hace unos días con una persona, le dijo: mira, tú no fallaste, te fallaron a ti, te engañaron. Entonces llega el tiempo en que tú tienes que pensar que Dios va a restablecer, tener fe en esto, no solamente para ser sanado, ser libertado, sino tener fe para que Dios va a restablecer esa relación íntima con una mujer que puedas amar o un hombre que puedas amar. Y a mí me gusta porque yo soy feliz en casa, sin salir, tomado de la mano con mi esposa, y ya soy feliz. ¿Sí? En un sillón, sentado, o conversando, o en la cama, los días que nos levantamos más tarde, y soy feliz. Escuchaba a Messi decir: ¿cómo es Messi fuera de la cancha? Y dijo: muy vago. No me gusta salir de mi casa. No me gusta hacer nada. Me gusta descansar. No me lo imaginaba así. Pero le gusta estar con la familia. Y es importante porque cuando usted tiene una cultura de familia, no todos la tienen, pero aquellos que han tenido el privilegio de poder tener padres que se aman y que aman el hogar, los hijos salen igual, amando esos momentos íntimos, momentos donde uno conversa las cosas de todos los días y se dicen cosas. Es muy importante. Yo lo disfruto. Yo lo vi en mi padrastro con mi mamá, porque mi papá murió cuando tenía 4 años. Y yo le he dicho varias veces, ellos se reían. Y a mí me llamaba la atención que se reían. Ella le contaba las cosas que hacíamos nosotros como niños y él venía y le contaba las cosas que pasaban en su trabajo. Y yo lo escuchaba riéndose de mi cuarto. Y yo le empecé a pedir a Dios que quería un matrimonio como ellos cuando me casara. Y Dios me lo dio. Eso es algo que la sal produce sed. Estas cosas producen sed en los hijos de querer ser como son los padres. Y es muy importante. Y los hispanos somos bastante cariñosos y cuidamos esas cosas. El adulterio es algo que lastima el matrimonio. El engaño. Por eso tenemos que cuidarnos, porque a través de la televisión, de muchos medios, cómo se presenta el desnudismo y las cosas dichas con doble intención, de pronto seducen a los hombres a caer, seducen a las mujeres a caer. Pero es bueno por eso, porque nos congregamos y Dios nos fortalece para mantenernos firme delante de Él. Porque ¿quién puede sostenerse a pie si no es porque el Espíritu Santo nos sostiene? Nadie puede, pero con Él sí podemos. Con Él sí podemos. Por eso la importancia de que nos congreguemos. No escojas nada más venir el domingo. Fuérzate en llegar el martes también. Fuérzate. Ahora vamos a empezar un grupo de adolescentes y jóvenes tocando instrumentos. Queremos formar otro grupo musical. Yo le doy gracias a los pastores, a los hermanos Mujica, Richard, así se llama el papá y el hijo, Junior y papá, que son una bendición para la iglesia. Y el papá va a estar trabajando con este grupo este viernes ya a las 6 de la tarde. ¿Sí? Queremos llenar de jóvenes este lugar y de adolescentes, y le damos gracias a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, ¿sabe? Comienzo con Moisés. Moisés ayunó. Dice la Biblia en Éxodo 34, 26, y él estuvo allí con Jehová. ¿Cuántos van a estar con el Señor estos 7 días a las 8 de la noche? Es un esfuerzo, pero es importante.
Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Este fue un ayuno sobrenatural, porque dice, no comió pan ni bebió agua en 40 días. Es decir, un ser humano a los 7 días ya se muere. Necesitamos líquido. Pero él, en la presencia de Dios, dice que Dios hablaba con él. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dios lo llamó a Moisés y Moisés subió. Cuando Dios te llama siempre es para cosas importantes. Y usted fue llamado a ser parte de esta iglesia que va a crecer mucho. Y dice la palabra de Dios, les dio los 10 mandamientos que fueron la norma a seguir para que la sociedad se mantenga de una manera en paz, en alegría, con gozo y la bendición de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, es decir, los 10 mandamientos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Yo creo que vamos a resplandecer. Va a pasar que va a haber gente que te va a decir, te veo distinto. ¿Qué es lo que tenés? Te veo distinto. Y es la presencia de Dios en tu vida. Ahora, aquello fue sumamente importante porque era Dios queriéndole dar los mandamientos por lo cual el mundo se iba a regir para que la bendición de Dios estuviera en eso. Se lo dio a Moisés y él los transmitió al pueblo. Jesús ayunó. En San Mateo capítulo 4, y vamos a leer un poquito de San Mateo 4, la palabra de Dios dice, del 1 al 2, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Espíritu con mayúscula, está escrito. El Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto. Era el comienzo de su ministerio. 30 años de haber nacido, se bautiza, el Espíritu Santo viene sobre él y el Espíritu Santo lo guía al desierto. Lo primero que hace, el mundo esperando por salvación. Todos los que morían destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarlo al desierto. Y la Biblia dice así, que fue llevado para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días ayunando y tuvo hambre. Interesante saber que el Espíritu Santo permite que pasen pruebas para fortalecernos. Nunca la prueba, jamás la prueba es para debilitarte y que no te levante. Aquellos que permanecen fiel, aunque no entiendas el porqué de la prueba, Dios te va a levantar, te va a prosperar y te va a bendecir. Y este es un año de mucha bendición. Siempre que haya grandes propósitos, porque recuerde, Moisés fue llamado para transmitir los 10 mandamientos. Jesús vino por un propósito, salvar a la humanidad. Escuche, lo que nadie podía hacer. Nació de una virgen. No fue que María tuvo sexo con José. El Espíritu Santo vino sobre María. Ella era virgen y dio a luz a Jesús. Ya desde el principio en el plan de Dios para salvar a la humanidad. Porque como el hombre había pecado, era necesario un hombre perfecto que pudiera redimirlo. Y Jesús murió por nuestros pecados y nos ha dado salvación. Vamos, denle otro aplauso al Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Yo lo que noto es que para grandes proyectos el ayuno es muy importante. Y esta iglesia, en este tiempo en que estamos viviendo y en el Gran Miami, una ciudad donde muchos anhelan vivir, cada vez está más cara. Es difícil vivir en Miami por causa de la vivienda, los precios que tienen. ¿No es cierto? Estamos en un lugar donde mucha gente anhela vivir para la diversión. Nosotros Dios nos ha puesto aquí para predicar el Evangelio de Jesucristo y alumbrar con la luz de Cristo. Alumbren, alumbren, hermano.
Siempre que haya grandes propósitos, el ayuno es una herramienta espiritual para ser más que vencedor. Las batallas espirituales se ganan o se pierden en el ámbito espiritual. ¿Sí? Jesús vino a cumplir una obra única. Una obra única. Salvar al hombre y darle vida eterna. No podía faltar o estaríamos perdidos. Habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero por esa obra de entregarse para morir y resucitar, nos salvó. A todos los que crean en Él, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La muerte no tiene poder sobre ellos. Tenemos vida eterna. Antes de grandes proyectos, el diablo vendrá a oponerse. Y usted tiene que saber. Usted tiene un proyecto, amar a su esposa toda la vida. Pero mire cuántos terminan en divorcio hoy. ¿Sí? El diablo se levanta contra todo lo que es amor. El diablo se levanta, no hablo de pasiones desordenadas que mucha gente llama amor, no, al amor que Dios pone en nuestros corazones. Dice en San Mateo capítulo 4, verso 3, siguiendo con la línea de lo que pasó con Jesús, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, diste que estas piedras se conviertan en pan, porque tuvo hambre después de 40 días. Si vas a ser vencedor, no puedes dudar de quién dice Dios que tú eres. Lo primero que atacó el diablo fue la identidad. Si eres hijo de Dios. El diablo te dice, yo no sé si eres hijo de Dios, yo creo que no. Pero yo sí que sí. Porque el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Y usted tiene que trabajar en ese nivel. Las pruebas hacen que parece a veces que te sentís miserable, pero Dios te va a fortalecer y una vez vencida la prueba, tú sirves para alentar a otros que están pasando por la misma prueba. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Usted es heredero, yo soy heredero. Por eso yo trato el tema también de la parte económica, porque usted es heredero, no de miseria ni de pobreza, sino de bendición. Y usted tiene que creerlo para recibirlo. De la misma manera que el cáncer es vencido por medio de la fe en Dios. Las enfermedades más terribles son vencidas por medio de la fe en Dios. Dios me va a sanar, Dios me va a levantar. Que esa fue mi lucha con los médicos. Dios lo va a hacer. Precioso Dios. Si vas a ser vencedor, no puedes dudar de quién eres. Yo sé quién soy. Porque el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estás... No, le estaba haciendo dudar. ¿Eres o no eres hijo de Dios? Él es hijo de Dios. Y usted también es hijo de Dios por Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, esto es importante que lo sepas. Pruebas vienen juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Si no hay prueba, no hay glorificación. Tenemos que vencerlas las pruebas. Porque la gente te dice, ¿dónde está tu Dios? Cuando estás pasando pruebas, dice, ¿dónde está tu Dios? Siempre a la iglesia, a mí, mira la prueba que estás pasando. Usted dígale, la historia no terminó todavía. Dios no terminó de obrar conmigo. Espera un poquito más para que veas la gloria de Dios sobre mí. Y la van a ver, la van a ver. ¿Cuántos creen que la van a ver? Y Jesús, fortalecido a través del ayuno, venció al diablo. Lo venció. Y vino el tentador, San Mateo 4, 3 y 4, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, fíjese cómo respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos por la palabra de Dios. Para mantenerse firme y fuerte debes congregarte. Debes escuchar la palabra de Dios en los labios del pastor, el apóstol, quien Dios puso para guiarte. Aquí los que predican son gente ungida. Usted puede recibir la palabra y la va a recibir la misma palabra, porque es la Biblia. Debe leer diariamente la palabra de Dios, meditar en ella. Dios dijo a Josué 1:3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé.
esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tu padre que la daría a ellos. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, escuche esto, prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Te van a llamar fanático, pero vas bien. Para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquella promesa era para un hombre que estaba bajo la ley, que había traído Moisés. Hoy nosotros estamos bajo la gracia. Dice que el pacto de Dios para nosotros es mejor que el anterior. ¿Lo puedo escuchar? Estamos bajo mejores pactos de promesas. Si en aquel tiempo la prosperidad era de esa manera, hermano, el solo hecho, mira, de que tu matrimonio se mantenga amándose los unos a los otros, eso no es solamente la economía, es motivo de darle gloria al Señor. Que tus hijos estén sujetos a ti, por eso hay que traer los hijos a la iglesia, tratar de ayudar para que se desarrollen dentro de la iglesia, porque esto te va a traer bendición en tu casa, ¿sí? En San Mateo 4, 5 al 11, el diablo entonces, la Biblia dice que después de hablarle varias veces, 3 veces, ofreciéndole cosas, lo último dice que le ofreció todos los reinos de la tierra y su gloria, porque el hombre tiene su gloria también. Una cosa es la gloria del hombre y otra es la gloria de Dios. Dijo, mira, si tú postrado me adorares, aunque sea un ratito, Jesús, unos minutos, que me reconozca y te postre delante de mí, yo te doy toda esta riqueza y toda esta gloria. No necesitas ir a la cruz, yo te la doy. Pero él le dijo, apártate de mí, Satanás. Yo no te voy a servir a ti. Porque la Biblia dice, se mantuvo siempre con la palabra, que a tu Dios adorarás y servirás. Entonces el diablo se fue. Se va. Cuando usted se mantiene en la palabra, el diablo se va. En la prueba, en la lucha, en la dificultad, manténgase con la palabra. No ceda, no hable cosas fuera de lugar. Manténgase puro para Dios. Dice que entonces cuando se fue, San Mateo 5, 4, versos 5 al 11. A lo último del 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Yo creo que va a pasar eso con muchos de ustedes, que van a notar cosas que te acontecen sobrenatural. Yo he visto la mano sobrenatural de Dios, porque en cuestión de 1 año y medio tuve ataques como para morir. Una 74 millas por hora iba y choqué con un camión parado en la ruta, no lo vi. ¿Sí? Aquel Lexus que había comprado recién fue pérdida total. Y apenas choqué, aquel gran impacto, quedé aturdido. Lo primero que hice es mirarme, estaba entero. Sí, ¿usted sabe lo que significa chocar a 74 millas por hora? Abrí la puerta y quise mover el cuerpo a ver cómo estaba. Bien, estaba bien. Me bajé y fui a ver a quien manejaba el camión para ver cómo se encontraba. Pude despacito, porque estaba aturdido, ir hasta allá. Me salvó Dios. La segunda vez también mi auto, ahora tenía un Mercedes 350. ¿Sí? Salí, me acuerdo, de la iglesia y nos íbamos a encontrar con, si no me equivoco, mi esposa, Sergio, Marcela, que estábamos comiendo en un lugar, y mi hija. Y de pronto, yendo por el Trumpay, el auto, un camión se me vino encima, me tiré apenas las ruedas agarraron el barro del costado, se descontroló. Empezó a dar vueltas así, a chocar contra el guardarray. Ese guardarray no eran de los de metal duro, sino que tenía unos cables de acero que empujaba para ir al canal. Si me iba al canal me ahogaba, pero Dios me guardó. Lo único que pude decir, Señor, guárdame. En el primero no pude ni decir eso. Y el Señor me guardó, sentí la mano de Dios. Le voy a decir algo, en la prueba, vienen pruebas, vienen luchas, pero Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Hay un compromiso. Mire, yo estoy mayor ya y lo que estoy diciendo es
que ¿cómo voy a hacer? Yo creo que Dios me va a dar más fuerza y más vida para lograr las 500, levante la mano, 500 personas que queremos, para alabar y glorificar al Señor y que la gloria de Dios se manifieste en Miami. Aplauda al Señor. Entonces el diablo le dejó, vinieron ángeles y le servían. El reino de Dios nos respaldará, ¿no? ¿Sí? Nos servirá para llegar a cumplir este propósito. Usted también presentará desde el lunes, damos unos cartones para los que vienen en la noche a orar, donde usted va a poner cada día una petición en ese cartón. El cartón lo va a guardar usted, porque a fin de año lo va a mirar y va a ver que Dios cumplió en estos 12 meses lo que tú pusiste ahí. Entonces, no falte, porque no puedes ponerla en tu casa, ni en el trabajo. Tienes que estar acá, en la casa de Dios, para escribir tu petición. Son 7. ¿Sí? ¿Cuántos tienen 7 peticiones para pedirle a Dios? Medítela. Importante, no hay cosa difícil para Dios. A Dios le gusta cuando la gente pide cosas que son imposibles para el hombre, pero posibles para Él. Porque estás demostrando el poder que Él tiene, la fe que tienes en su poder. Amén. Usted también prestará esas 7 peticiones elevadas a Dios, habiéndonos humillado. El ayuno te humilla ante Dios. La carne se humilla. En Hechos capítulo 13, verso 2, hemos visto a Moisés, hemos visto a Jesús. Dice la Biblia, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, cuando estaban ayudando los apóstoles, ayunando, habló el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? Y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado otra vez y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y se fueron a evangelizar el mundo. De tal manera que Pablo llegó a decir en una oportunidad que toda Asia llegó a conocer el Evangelio por la predicación de él. ¿Qué sabe usted después de estos días de ayuno? ¿A dónde Dios te va a mandar? Y las cosas poderosas que puede hacer contigo. Y también como iglesia, tenemos una función acá local. Las Vegas es una ciudad de pecado y Miami se está tornando una ciudad de pecado también. Pero vamos a defenderla, vamos a alumbrar. Pablo ayunaba también. Estoy terminando con esto. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, 23, contando las cosas que pasó. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ese es el apóstol Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he estado como naufragio en alta mar. He padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, y luego dice, en muchos ayunos. Pablo ayunaba. Todo hombre que quiere ser usado por Dios debe aprender a trabajar con los ayunos. En el mes de julio haremos otro ayuno de 7 días. En frío, en desnudez estuvo él, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este año celebraremos a 500 personas que serán parte de la iglesia Ondas de Amor de Hialeah. Conquistaremos Hialeah y Hialeah Garden para Cristo. Y nos vamos para el condado Dade después, a ganar todo el condado Dade. Qué importante que nosotros podamos venir con nuestras peticiones, a veces demoradas, o que todavía no se nos dieran, ¿sí? Y podamos presentarla y escribirla, decir, Señor, aquí estoy al comienzo de este año, 25. Mire, yo me convertí a los 8 años, a los 10 me bautizó el Señor con el Espíritu Santo. Toda mi vida la he pasado en la iglesia. Toda la vida. Y estoy tan feliz de haber dado la vida a Cristo y de haber obtenido resultados, haber podido ordenar pastores, ministros, que hoy
están predicando el Evangelio de Jesús. Mi vida es eso. Mi vida es eso. Y yo quiero decirle esto, nunca el Señor me ha dejado faltar nada. Y yo no creo que me vaya a faltar ahora que ya soy una persona mayor con Estela, sino al contrario, la bendición de Dios sobre nosotros y la bendición de Dios sobre ti. Entonces yo quiero hacer una oración hoy. Quiero que tu cuerpo sea fortalecido. A lo mejor en el ayuno, que comenzamos no comiendo nada, ¿sí? Algunos llegarán hasta el mediodía, otros 2 de la tarde, otras 4, otros vendrán aquí a la noche sin comer. Y después comerás cuando llegas a tu casa. Pero esfuérzate en lo que hay gente nueva, gente que nunca lo ha hecho. Pero fuerza, demuéstrale a Dios que estos días son especiales para Él. La bendición no se va a tardar en venir. Dios te va a dar la fuerza, el poder, la unción. Y peticiones que estaban incumplidas se van a manifestar.